Floricanto presenta. ¿Conoces aquello que dicen que nadie ama lo que no conoce y que nadie conoce lo que no ama? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Saben, amigos? A mí, claro que leo la Sagrada Escritura y los documentos del Papa y de la Iglesia y de teólogos, y escucho a otros sacerdotes, pero me gusta también a veces escuchar lo que opinan algunas otras personas en otras religiones, y conocer un poquito más del judaísmo y más del budismo y más del islam, o también de aquellos que se declaran ateos y que promueven la nuez y que promueven ideologías que separan al hombre de Dios. Y me interesa todo ello porque el Señor Jesús hoy nos ha dicho que el que le ama cumplirá sus mandamientos. Y como hemos escuchado que Judas, no Iscariote, sino el otro Judas, Judas Tadeo, le dice: oye, ¿por qué a nosotros sí nos hablas con palabras que entendemos y a los demás no? Pues el Señor Jesús le dice: es que la palabra es para todos, pero si no me aman, pues no la van a entender. Y es que es muy importante lo siguiente, el Señor Jesús nos invita a que conozcamos la ley, los mandamientos de la ley de Dios, para que conociéndolos los amemos, para que podamos ver la verdad intrínseca que hay en ellos y que nos pueden ayudar a poder vivir de acuerdo al plan de Dios. Pero si no conozco los mandamientos, pues entonces fácilmente voy a decir: bueno, ¿y por qué el matrimonio solamente tiene que ser hombre y mujer? Bueno, ¿y por qué tenemos que respetar la vida del niño desde el vientre materno? ¿Y por qué no le damos su ayudadita a aquel que se muera? ¿Y por qué no voy a mentir? ¿Y por qué no voy a mal administrar un país siendo mal gobernador, mal legislador? ¿Por qué no conocen los mandamientos? Y aunque en un momento dado los pudieran decir de memoria, es que no se trata. Los mandamientos no solamente es como un conocimiento intelectual. Hay que profundizar en ellos, hay que interiorizarlos y hacerlos vida. Y entonces por eso el adagio aquel: nadie conoce lo que no ama. Si no amo a los mandamientos, pues no los voy a conocer. Pero los mandamientos son de Dios, de tal manera que si no conozco a Dios, no lo voy a amar. Y amándolo, entonces lo voy a conocer. Es muy interesante toda esta situación. Yo voy a decir, no porque así sea, pero sabemos que muchas veces decimos el conocimiento en el cerebro y el amor en el corazón, o los sentimientos en el corazón y lo intelectual en el cerebro. Pues tenemos que unir mente y corazón y voluntad, para que entonces efectivamente
aprovechando la inteligencia, el don que Dios nos da, conozcamos la voluntad de Dios, la amemos y nos esforcemos en hacerla vida. Por eso, el cristiano tiene una cierta sensibilidad hacia las cosas de Dios, y algo que me llama mucho la atención es cómo esa sensibilidad, incluso muchos desde pequeños, se manifestó, y ya lo único que ocurrió es de que se fue desarrollando. Por eso el Señor Jesús dirá: no, ustedes no son los que me han escogido, soy yo el que los ha escogido. Y esa sensibilidad para amar a Dios, menciono que podemos descubrirla en muchos niños, es que tienen verdaderamente experiencia de Dios, gusto por las cosas de Dios. Pero hay algunos que les aparece ese gusto en la adolescencia, otros en la juventud, otros cuando están casados, y algunos ya también muy mayores. Aparece de repente. Pero tú y yo lo que tenemos que hacer es profundizar en esta gracia, pedirle al Señor que derrame su espíritu en nuestros corazones, para que tengamos el don de ciencia, el don de sabiduría, que nos lleve a conocer la palabra de Dios, a tener gusto por la palabra de Dios, para poderla compartir con los demás. Y de esa manera, entonces, nosotros participemos en la obra de la salvación. Porque ciertamente alguien que amó a Jesús te acercó a ti. Ese alguien puede ser tu abuelita. Constantemente oigo testimonios vocacionales, y hace unos días decía mi abuelo, un sacerdote decía mi abuelo, un joven decía mis padres, otra persona decía una monjita, alguien más decía cuando nació mi hijo. Definitivamente Dios tiene tantas maneras de llamarnos la atención, y mientras antes de ese encuentro pues había un conocimiento, una amistad lejana, ¿verdad? Pero no verdaderamente ese encuentro que les llevó a conocer y a profundizar más en el Señor Jesús, en su vida, en su palabra, en sus enseñanzas, y a dejarse amar por Él. Porque podríamos decir que amando más a Jesús, lo conocieron mejor, y conociéndolo mejor, lo dieron a amar a los demás. Tú, que tanto conoces, que tanto amas a Dios, ¿estarás de acuerdo con esto que decimos? Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Es una expresión que brota de un alma enamorada de Dios. Enamórate de Él, porque Jesús está enamorado de ti. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.